Como bien lo decía nuestro pastor, el hermano Roberto, estamos dando inicio a una serie que se llama Esperando un Milagro. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de sus vidas ha deseado un milagro. Situaciones que han venido a través del tiempo, amados hermanos y hermanas, y que hemos visto a través de el sinnúmero de situaciones que pasamos a lo largo de nuestras vidas. Tal vez se nos ha acabado la fuerza. Muchas personas que en algún momento nos sentimos muy fuertes, muy fortalecidos, y de un momento a otro sentimos como que nuestra fuerza va decayendo, va desfalleciendo, como que ya no somos los mismos de cuando teníamos 25, 30 años. Pero todo eso tiene que suceder, porque la palabra del Señor, incluso en el libro de Eclesiastés, nos habla cuando vienen ya los años, cuando ya ha pasado el tiempo y vienen las canas, vienen, hermano, dice que el cordón de oro se va doblando, y todo eso tiene que ver con el hecho de que se pierdan las fuerzas. Cuando el cordón de oro se va doblando es cuando ya nosotros empezamos a ir haciéndonos así. Y todo un sinnúmero de cosas que tiene la palabra del Señor, que nos habla a nosotros y nos dice que a través del tiempo, a través de las vicisitudes que podamos estar pasando, nuestra vida se va a ir secando en muchas maneras. Pero yo quiero decirles algo: no para todo el mundo la vida se va secando. No para todas las personas el arroyo se va a ir secando. Se va a ir secando para todo aquel hombre, para toda aquella mujer que se ha olvidado de quién es el que gobierna su vida. Tal vez les decía ahora, el hecho de perder las fuerzas, se pierde el trabajo. ¿Cuántos hermanos y hermanas han venido pidiendo oración porque se quedaron sin trabajo? Tenemos testimonio al menos de 2 hermanos que perdieron su trabajo, que les dijeron: hasta aquí llegó tu trabajo. A partir de ahora usted queda desempleado. Y hermanos, ellos han confiado en Dios. Tal vez creyeron que ese arroyo realmente se había secado, pero de un momento a otro llaman, vienen y dan testimonio y dicen: se secó ese manantial, se secó ese arroyo, pero Dios abrió otro arroyo, abrió otro manantial donde viene más bendición todavía. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque ellos han creído en quién es su Dios. Para que nosotros nos demos cuenta de que es Dios el que habita en nuestras vidas, en primer lugar debemos entender que nuestro corazón nunca puede estar vacío. El corazón de un cristiano, de una cristiana, para poder realmente darse cuenta de todo lo que Dios tiene para él y para ella, su corazón, hermano, nunca debe albergar situaciones negativas, situaciones, hermano, donde venga la derrota, donde venga la opresión, porque el enemigo es experto. El diablo es experto para oprimirte. El diablo es experto para decirte: no, terminaste una relación, ya no va a haber más, vino una situación de una enfermedad, te vas a morir. Todavía ayer, hermanos, hablábamos con una persona que el enemigo, por medio de un médico, le dijo: váyase a su casa a morirse. Qué tremendo, hermano. Pero esa persona alberga, guarda en su corazón la esperanza de que ese arroyo que hoy está viendo en su vida completamente seco, venga Dios a mojarlo, venga la lluvia de bendición a mojar esa casa, esa familia y esa persona que ha querido de una u otra forma derrotarse, ha querido de una u otra forma, hermano, perder la esperanza. Pero para nosotros, lo más comprensible en nuestras vidas es entender que hay esperanza en Jesús. Y eso es lo más importante. La resurrección de Cristo es la mayor evidencia de que Dios sigue haciendo milagros. Mucha gente hoy se ha olvidado de Dios.
Usted le habla a personas de Dios, hermano, y dicen, no, muchas gracias, no me interesa. A mí me ha pasado, yo le he hablado a personas del Señor y me dice, ay, me dicen, tranquilo, tranquilo, yo estoy bien así. Y no, hermano, si usted y yo nos damos cuenta, en el fondo de la vida de esa persona no están bien, pero su orgullo, su altivez, su corazón endurecido no les permite darse cuenta de que Dios puede intervenir en sus vidas de una forma en que ellos puedan comenzar a vivir en una vida diferente. En ese momento puede que estén secos, puede que estén agotados, puede, hermano y hermana, que tengan asuntos que para ellos no tienen solución. Y yo siempre digo, siempre lo digo, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Pero el enemigo, como les decía, es tan experto en traer a esa persona situaciones adversas en su mente, situaciones de preocupación. Preocuparse significa ocuparse de algo antes de que venga. Muchas veces yo me preocupo, o alguno de nosotros se preocupa, ay, ¿y si en diciembre? Pero hermano, estamos apenas terminando abril. Ay, es que el año entrante, no se preocupe, cada día trae su propio afán. Y eso debemos entenderlo. Y hay un hombre en la palabra del Señor que vivió una situación desesperante en su vida. Un hombre que hizo milagros, un hombre que realizó cosas, hermanos y hermanas, yo diría que incluso fuera de serie. Pero él se dio cuenta de que había alguien que estaba con él y que ese alguien no lo iba a desamparar. Y vamos a estar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 17, y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 9, para que lo vayamos analizando, lo vayamos viendo, hermanos y hermanas. Y dice así la palabra del Señor: Elías era un profeta de Tisbe. Vamos a ver cuál. Ok, tenemos la nueva versión internacional. Vamos a buscar una parecida, traducción en lenguaje actual. Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Acab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo diga, y será así. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo Querit, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo Querit, como Dios le mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Y aquí es donde la historia de este hombre tan tremendo, que incluso tuvo, dice la palabra del Señor, que tuvo tentaciones semejantes a las nuestras. Elías, hermano y hermana, no fue un hombre que no tuvo problemas, no tuvo tentaciones, no tuvo enemigos, no tuvo adversarios, porque si ustedes se devuelven a todo lo que sucede en el libro de los Reyes, en este primer libro de los Reyes relacionado con la vida de Elías, no fue nada fácil. Así como nuestras vidas en algún momento, amados y amadas, no han sido nada fáciles, nada fáciles. Ahora, Dios promete a cada uno de nosotros, así como lo hizo con Elías, de que nunca nos va a abandonar. Cuando usted crea que más solo está,
es cuando Dios está más cerca de usted y de mí. La palabra del Señor nos habla y nos dice en el libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo 27, de que Dios está tan cerca de nosotros, óigalo bien, que Dios está tan cerca de nosotros que aún podemos palparle, que aún podemos tocarlo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces cuando el arroyo se seca, cuando la vida viene, cuando a nuestra vida viene el problema, entonces nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por la negatividad y se nos olvida realmente todas las promesas que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Alguien dijo por allá que no está establecido que la Biblia tiene más de 33,000 promesas. No lo dice exactamente. La Biblia está llena. ¿Para qué? Para no llegar a decir un número que no sea verdadero. La Biblia está llena de promesas para usted. La Biblia está llena de promesas para mí. Y una de las promesas más grandes que Dios tiene para usted y para mí es aquella que dice: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Entonces a Elías, aunque eso está en el libro de Josué, a Elías le aplica: nunca te dejaré y nunca te desampararé. A usted, hermano y hermana, le aplica el hecho de que Dios está con usted en medio de la sequedad de tu vida. Y yo creo que una de las cosas más terribles que puede tener un cristiano en su vida es cuando está seco espiritualmente. Lo peor que le puede pasar a un hombre o una mujer de Dios es venir a la iglesia, hermano, y salir igual que como entró. Y les voy a ser honesto, a mí me ha pasado. Porque tampoco voy a decir de que vengo y salgo, hermano, que Dios guarde me toquen porque caen por allá los hermanos. No, a todos de una u otra forma nos ha pasado. ¿Pero por qué? No es culpa de los ministros. No es culpa del que predicó, sino, hermano, es culpa muchas veces y en la mayoría de los casos, diría yo, de cómo venga yo dispuesto a recibir a la casa del Señor. Porque muchas veces salimos secos de la casa. Pasó algo terrible en el hogar, en la familia, una enfermedad, como bien lo decía, un momento difícil, un desacuerdo, una contienda, un pleito. Porque bendito el hogar donde no hay disensiones. Gloria a Dios por esa casa. Es más, yo agarro mis cosas y me voy a vivir a esa casa. Porque en todo hogar, en toda familia, hermano, siempre va a haber algo. Porque el enemigo, reitero, es experto. Hay mucha gente que no le gusta que uno mencione al enemigo, al diablo en sus predicaciones. Y yo siempre trato por todos los medios de hacerlo a un lado y hablar más bien de la bendición de Dios antes de las maldiciones que pueda traer ese enemigo que nosotros tenemos, pero que viene muchas veces a querer turbar nuestra vida. Lo hace. Hace unos días hablaba con un hermano y me decía: hermano, pero es que yo llego a la iglesia y no siento nada. Y le hacía yo ver de que el culto un domingo comienza desde que nos levantamos. Porque ¿cuántos nos ha pasado? Nos ha pasado de que antes de venirnos para la iglesia tenemos una confrontación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con un hijo. Y ya venimos, hermano, negativos. Ya venimos pensando en que ay, yo me peleé con él, yo me peleé con ella y estoy en medio de la alabanza. Mejor no le hubiera dicho lo que le dije, mejor no hubiera hecho lo que hice. Tantas cosas. Por eso siempre, para que nuestro arroyo no se seque, nosotros debemos, hermano y hermana, desde muy temprano empezar a rociarlo, empezar a mojarlo, empezar a decirle a Dios: Dios, este es el día que tú hiciste, por tanto yo me voy a alegrar y me voy a gozar en este día. No importa lo que venga. No importa lo que venga. Porque si usted supiera que viene para su día, muchas veces no saldría de su casa.
No saldría, hermanos. Vean ayer, yo no soy muy de ver noticias. Ayer estaba observando algo en televisión y vi un accidente de una gente que iba para una iglesia. De un momento a otro, hermano, como diría un hermano, en un de repente, pero en un de repente negativo. Sucedió un accidente donde falleció una persona, donde hubo un montón de personas más heridas, simple y sencillamente, hermano, porque hubo algo. ¿Quién nos garantiza a nosotros? ¿Quién nos garantiza a usted y a mí de que vamos a llegar al final de este día? Nos amparamos, nos tomamos, nos agarramos de las promesas de Dios cuando en el Salmo dice que 70 y 80 serán nuestros años. Pero también tenemos que entender algo, que para vivir esos 70 y 80 años debemos caminar en obediencia también para el Señor. ¿Cuántas personas mueren hoy jóvenes? Y usted los ve, muchachos que andan buscando vida fácil, en drogas, en sicariatos, en todas esas situaciones, y la mayoría no llegan ni a los 30 años, hermano, porque su vida está seca. Porque su vida, ellos pretenden, creen que con un poco de dinero van a poder comprar este mundo. Y este mundo, hermano y hermana, lastimosamente ya fue comprado. Pero nosotros no entramos, para la gloria de Dios, dentro de aquel negocio que hizo el enemigo para este mundo. Porque hubo uno, hay uno y habrá uno que siempre va a interceder, que siempre nos va a guardar, que siempre nos va a cuidar, que aunque andemos en ese momento de sequedad, en ese momento, hermano, de amargura, de tribulación y de problemas, siempre nos va a sacar adelante. Mi esposa y yo venimos saliendo de una situación muy difícil, pero sé que Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Yo no sé usted si estará saliendo de alguna situación allí, pero Dios en los tiempos de sequedad nos enseña a nosotros que debemos depender de Él, única y exclusivamente de Él. ¿No sabes que Dios es todo lo que necesitas? ¿Sabías que Dios es todo lo que necesitas? Pues así es, hermano. Hasta que Dios venga a nosotros es que nos vamos a dar cuenta de eso. Muchas veces no sabemos que en la necesidad nuestra es Dios. Muchas veces, hermano y hermana, como lo vemos con Elías, ese ejemplo claro de ese hombre tisbita, que Dios le dio. Vea usted el poder que tenía ese hombre para que en el nombre de Jesús él orara. Bueno, en el nombre de Jesús no en ese tiempo, porque él no conocía a Jesús. Pero ¿y por qué no decirlo también en el nombre? Porque Jesús es Dios. La única diferencia del Dios Todopoderoso es que Él se encarnó. Y en ese nombre, en el nombre de Jehová, por mandamiento del Señor, Elías ora y deja de llover por 3 años y medio. Pero también, hermano, el Dios mismo lo escondió durante ese tiempo y lo sustentó. ¿Para qué? Para que él entendiera de que lo que él iba a pasar, hermano y hermana, no era un accidente, era un propósito propio de Dios. Dios te lleva a la cueva. Dios te lleva a la cueva, hermano, pero te lleva con un propósito. Si nosotros nos recordamos de otro hombre que estuvo en una cueva, David, y sin salirnos del tema, David, que estuvo también en una cueva, hermano, sufriendo. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. ¿Cuántos de nosotros sufriendo nos metemos a la cueva? Porque tenemos miedo, no de que nos mate otra persona, pero que sí nos aniquile cualquier circunstancia de nuestra vida. Y no queremos salir.
No podemos salir. David salió de la cueva. David salió, hermano, en victoria. David salió incluso con su familia. Salió con aquellos 400 vagabundos, hermano, para proclamar la victoria. Elías sale de la cueva en aquel momento donde incluso dice, recuerdan cuando él dice: Señor, prefiero ¿qué? Morirme. Vea el miedo, vea la situación que estaba pasando él, que le dijo a Dios: Señor, mátame, envíame la muerte. ¿Cuántos hermanos y hermanas le hemos dicho en algún momento a Dios? Yo se lo dije una vez: Señor, yo prefiero morirme. Yo prefiero morirme. Pero Dios fue bueno conmigo. Pero Dios es bueno con usted. Porque Dios, hermano, vean lo tremendo que es la palabra, o las palabras que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque usted y yo nos enlazamos con los dichos de nuestras bocas. Muchas veces, hermano, yo le dije: Señor, por una situación que yo viví, Señor, yo quiero como Elías, yo prefiero morirme. Porque yo no quería enfrentar a las personas que había dañado. Pero Dios me dio, hermano, en primer lugar el ánimo y la fortaleza para enfrentar. Y luego también el Señor le dio a esas personas la comprensión para mí, para darse cuenta ella de que ellas de que no somos nosotros, ninguno es, hermano, infalible. ¿Hay alguien aquí que nunca se haya equivocado? Todos de una u otra forma nos hemos equivocado. Todos de una u otra forma hemos fallado. Dios permite, en el caso de Elías, la escasez. Dios permite, en muchos casos en nuestras vidas, permitió la escasez. ¿Para qué? Hermano, para revelarnos que en lo que realmente creemos nos sostiene. Nos sostiene. Ayer hablaba con alguien, porque mi esposa y yo la otra semana estamos en una gira evangelística para la gloria del Señor en Guanacaste. Y alguien me decía: hermano, pero una de las familias que yo les hablaba a las hermanas, me decían: ¿y tienen algo que comer? Y yo le decía: por lo menos comen. Porque el jefe de casa vive de lo que le aparezca diario de trabajo. Entonces puede que le paguen un día 10,000 colones por un jornal, puede que le paguen 15,000 colones por un jornal, pero habrá otro día donde no apareció nada. Pero ese hombre, hermano y hermana, esa familia, a pesar de la sequedad que ellos están viviendo, que ellos están pasando, creen y confían en Dios, en que van a salir adelante. Y muchas veces nosotros, hermano, teniéndolo todo, usted me dirá: pero ¿cómo todo? Yo no tengo esto, no tengo el otro, no tengo. Un momentito, usted lo tiene todo. Yo lo tengo todo, hermano. Que hay situaciones, miren, hasta que estoy temblando, que hay situaciones donde yo puedo decir que me hace falta cualquier cosa, pero la puedo obtener con esfuerzo. Con esfuerzo. Que mire, hermano, es que yo quisiera tener 20 carros. ¿Y para qué quiere 20 si solo uno puede manejar? Que yo quisiera tener, hermano, y póngale usted lo que usted quiera, lo que usted piense. Usted y yo lo tenemos todo. ¿Y sabe qué es todo? Dios. Porque mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Y todo lo que me falte, hermano y hermana, no necesariamente es dinero, no necesariamente son cosas materiales. Dios me da a dar a mí todo lo que me haga falta: amor, salud, bienestar, gozo. Y
todo el fruto del Espíritu que habla en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 en adelante. Eso es lo que hace es que en nuestras vidas el arroyo que está seco se vuelva a remojar. Se vuelva a remojar. Ahora que vamos para la zona de Guanacaste, sabemos de un río muy lindo que hay. Está seco. Seco, hermano, y cuando empieza a llover empieza a fluir el agua y empieza a haber vida otra vez. Cuando Dios viene a tu vida, cuando Dios viene a nosotros, hermano, ese río seco, por medio de esa lluvia que Él nos da, empieza a fluir y vuelve la vida a usted y vuelve la vida a mí. Y eso es lo que Dios está buscando para usted y para mí. El problema es que cuando Dios lo busca, pero nosotros no lo queremos, vamos a seguir siempre viviendo de la misma manera. En los versículos del 2 al 6, vamos a ver qué hora es. Ok. Vemos que habla de un lugar que se llama Kerit, un lugar donde Dios trabaja en lo íntimo. Kerit, hermano y hermana, significa cortado. Y el primer lugar donde Dios lleva a Elías es a Kerit, un barranco oscuro, frío y solitario. Ahora bien, va de nuevo también la pregunta: ¿cuántos hemos vivido durante mucho tiempo en nuestras vidas en un barranco oscuro, frío y solitario? Todos. Allí Elías fue separado del mundo, de la gente y de su actividad ministerial. Dios necesitaba desarrollar la vida interior de Elías antes de exponerlo públicamente. Dios, hermano y hermana, necesita prepararnos a nosotros primeramente en lo íntimo, en una relación constante con Él, única con Él, para que usted y yo luego podamos salir de ese Kerit que puede que estemos pasando. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Mire, yo aquí tengo, si yo me pongo a contar las personas que me conocieron a mí cuando yo andaba en mis andanzas, valga la redundancia, podrían decir: ¿de veras cambió? ¿De veras salió de ese desierto? ¿De veras salió de esa sequedad? Sí. Y no puedo mencionar a los mismos que he mencionado muchas veces. Aquí tenemos una linda persona que hoy, yo no sé si ha estado viniendo, pero es primera vez que la veo, y permítame decirle el nombre y darle la bienvenida a Ana Lilian, que está allí, vecina mía de toda la vida. ¿Cuántas veces donde ella vivía no me vio bajando, rodando, borrachitico ahí la cuesta ahí de Lotes Villalta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces otra persona que está acá, y me voy a reservar su nombre, dijo: no, ese hombre no le sirve a usted? Por las mismas cosas. Por las mismas cosas, hermano, porque era terrible. Era terrible. Pero tiene que haber un momento. Tiene que haber un momento, hermano, donde aquel hombre, donde aquella mujer llega a Kerit y viene Dios y lo encierra en ese lugar para confrontarlo, para confrontarla, para decirle: un momentito, para que usted cambie, para que yo pueda hacer la obra en usted, debo tratar primero con usted. Por eso yo siempre le digo a la gente: hermano y hermana, tenga cuidado cuando usted le pide a Dios que trate con una persona, porque usted no sabe el trato de Dios. Usted no sabe el trato de Dios. Yo siempre digo: Señor, antes de que trates con él o con ella, ten misericordia de él o de ella. Eso es un pensamiento muy mío, muy mío. De hecho, cuando estamos en algunos de los programas, yo le digo a los hermanos: hermano, dígale a Dios mejor que tenga misericordia de ese hombre para que cambie. Dígale a Dios que tenga misericordia de esa mujer para que cambie. Durante un año Elías vivió de milagros diarios
Imagínese usted cuervos trayendo alimento. Imagínese usted, hermano, un arroyo sosteniéndolo cuando tenía sed. Pero de un momento a otro el arroyo se secó, y le hace entender a Elías de que él que no debía depender ni de los cuervos ni del arroyo, sino que debía depender única y exclusivamente de Dios. Y eso es lo que muchas veces, amados y amadas, nos ha costado a nosotros. La Biblia nos muestra que el arroyo se secó aunque Dios estaba allí. La palabra del Señor nos da una verdad tremenda hoy. La palabra de Dios hoy nos enseña una verdad, hermano y hermana, al entender que el arroyo no era la fuente. Al entender, amados y amadas, que ese arroyo o esa fuente que muchos de nosotros vemos en el dinero, vemos en el éxito, vemos en las demás personas, no es realmente el objeto o el objetivo que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Porque mis propias fuerzas, hermanos y hermanas, va a llegar el momento donde esas fuerzas van a claudicar, donde esas fuerzas, hermano, se van a gastar. De tanto luchar, de lo que sea. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado o cuántas de ustedes han luchado con un esposo alcohólico? Mi esposa luchó con un esposo alcohólico. ¿Cuántos han luchado con hijos en drogas? ¿Cuántos han luchado, hermano, con problemas en los hogares, en las familias? Que llega el momento donde ya no puedo. ¿Cuántas hemos dicho o cuántos dijimos en algún momento, ya no puedo más? Yo un día le dije a Dios, hace 34 años y 10 meses, lo llevo siempre, un 10 de julio del año 1991, después de 8 meses de beber guaro todos los días, y eso siempre lo comento y siempre lo voy a decir, mi testimonio. Cuando yo le dije a Dios, hermanos, me había tomado una botella de alcohol de Fricciones, me había tomado, yo no me acuerdo si eran 2 perfumes. Tengo testigos. Me estaba muriendo literalmente, y yo oí una voz, de las pocas veces en que he oído audiblemente a Dios hablarme, cuando me dijo, si quieres ayuda, yo te la voy a dar. Yo necesitaba salir de esa sequedad. Yo necesitaba salir, hermano, de ese momento donde el arroyo se había secado. Y no crean que yo le dije, sí, claro, Señor, claro, yo quiero tu ayuda. Me volví y le dije a la voz, tras de borracho loco. Sí, tras de borracho loco. Pero después, hermano, como que hubo un momento de lucidez en medio de la borrachera. Y yo le dije, sí, Señor, yo necesito tu ayuda. Ese mismo día llegaron 2 personas a mi casa a buscarme. ¿Cómo? No sé. 2 ángeles. Mi esposa les dijo, no lo dejo salir porque se van a ir a beber con ustedes. Y ellos le dijeron, no, queremos llevarlo a un lugar para ver si se puede restaurar, porque nosotros hemos visto todas las cosas que le han pasado. Hermanos, y desde ese tiempo, hace 35 años, para la gloria del Señor, yo no volví a beber licor. ¿Me hace falta? No me hace falta. Pero en medio de la sequedad, en medio de ese momento donde el arroyo estaba seco, a través de toda mi vida, porque no fue que se secó de un momento a otro, no, toda mi vida el arroyo estuvo seco. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo en mi corazón. Por eso estaba seco. Pero en el momento en que yo abro mi corazón para que el Señor entre a mí, a mi vida, empezó a fluir. Ya no querí, ya no ese lugar, hermano, oscuro, sino que empezó a fluir otro lugar en mi vida. Empezó, hermano, la vida diferente. Cuando el milagro
requiere de un trayecto muchas veces incómodo para usted y para mí. Porque para tener un milagro o para obtener un milagro de parte de Dios, hermanos, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Usted me dirá, hermanos, pero habrá gente que no hace nada y viene un milagro a su vida. Puede que sí, pero muchas veces esa persona no aprovecha la bendición de Dios, sino que la despilfarra, la bota, no le toma el amor de las cosas cuando cuestan. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra salvación, porque nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho, hermanos. Nos ha costado en muchas ocasiones dolor, llanto. ¿Por qué? Porque tal vez hemos querido hacer algo que antes hacíamos, pero que sabemos que el corazón de Dios no le va a agradar, y nos hemos entristecido. Pero luego de esa tristeza, Dios nos va a dar a cada uno la victoria. En los versículos 7 y 9, yo les voy a pedir, hermanos, bueno, todavía me queda un tiempito. Cuando el arroyo se seca, Dios no abandonó a Elías. Vamos, estoy leyendo. Lo movió, lo envió a Sarepta, una ciudad pagana, tierra de idolatría, el lugar de origen de Jezabel. El viaje era largo, peligroso y humanamente ilógico. Dios le habla a Elías y le dice que debe levantarse. Estoy parafraseando lo que dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que debe levantarse, que debe tomar ánimo, porque le resta un camino largo. Hermanos y hermanas, nosotros, si estamos caídos, debemos levantarnos, debemos tomar fuerza, porque todavía nos resta un largo camino. Y ese largo camino no es solamente el hecho de concluir nuestros días, no es el hecho de poder llegar al final del tiempo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. No, es poder hacer la voluntad de Dios durante todo ese tiempo, porque para eso el Señor nos está haciendo ver que nos resta largo camino. Y vuelvo y repito, no es necesariamente un camino de rosas, porque las rosas también tienen espinas. Habrá momentos, hermanos, donde sin devolverme a lo que dije anteriormente, muchas veces habremos dicho: Señor, como dijo Elías, quítame la vida. Pero no, Dios hoy nos está dando la fuerza, el ánimo y la fortaleza. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que los milagros no ocurren en la zona de confort. Los milagros, hermano y hermana, no van a ocurrir siempre en el simple hecho de estar allí sin que pase nada. El camino hacia un milagro siempre pasa por territorio incómodo. Los milagros, como por ejemplo Moisés, que tuvo que cruzar el Mar Rojo, David, que tuvo que enfrentar el campo de batalla, y este hombre que estamos hablando de Elías, que tuvo que caminar hacia el miedo, porque Elías lo que tenía era miedo de que aquella mujer mala que le había dicho que lo iba a matar, lo encontrara y lo aniquilara. Nosotros, hermano y hermana, el único temor, no voy a hablar de miedo, el único temor que debemos tener en este momento, en este tiempo, es temor a Dios. Porque cuando nosotros le tememos a Dios, que no es lo mismo hablar de miedo, cuando nosotros le tememos a Dios, vamos a obedecer la palabra del Señor, vamos a obedecer a Dios. Entonces, esos miedos infundados, como el que tuvo Elías, aunque sabemos, hermano y hermana, que los vamos a enfrentar también, vean que les estoy hablando, los vamos a enfrentar también, pero los vamos a confrontar.
con la palabra. Los vamos a confrontar con la confianza. Los vamos a confrontar con el Espíritu Santo. Los vamos a confrontar, hermano y hermana, por medio de la oración. Porque para eso usted y yo somos cristianos. Y yo siempre lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto. Debemos ser cristianos todos los días. Todos los días, hermanos. Todos los días orar. Todos los días leer la palabra de Dios. Todos los días, aunque sea unos 10 minutos, tener nuestro devocional y decirle a Dios: Dios, en tus manos estoy iniciando el día. Que no sea como un hermano. Hace muchos años, siempre me gusta contar anécdotas. Este hermano, en aquellos tiempos habían salido un grupo de muchachillos que les decían los chapulines. Solamente los que tenemos más de los del piso 6 nos acordamos. ¿Quién recuerda a los chapulines en San José? Y esos chiquillos andaban asaltando, se subían a los buses y dejaban a la gente, pero hermanos, sin nada. Y recuerdo una vez que llegó un hermano y me dice: ay, hermano. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: mira que me asaltaron los chapulines. Y le digo: ay, qué torta. Sí, y le digo yo: pero hermano, me imagino que, bueno, no te hicieron nada, gracias a Dios, seguramente porque oraste en la mañana. Y me dice: no, hermano, yo no oré en la mañana. Le digo: no, de veras. Me dice: no, hermano, yo vine y oré en la noche para darle gracias a Dios que no me habían hecho nada. Le digo: vea, varón, antes que se usaba varón, vea, varón, yo le voy a decir algo. Si usted hubiera orado en la mañana, los chapulines no lo asaltan, porque usted hubiera pedido la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Y yo le garantizo que usted se hubiera enfrentado a esos muchachillos y Dios lo hubiera hecho invisible para que no le hicieran nada. Pero está bien, llegaste a la noche y le diste gracias a Dios porque no te habían asaltado. No, empiece orando en la mañana para que si tiene que enfrentar una situación como esa, no venga a decirle gracias a Dios porque no me fue tan mal. No, empecemos orando y diciéndole: Señor, gracias porque hoy me va a ir bien. Gracias, Señor, porque hoy ese arroyo va a empezar a fluir. Gracias, Señor, porque hoy voy a tener la plena certeza de que usted va a caminar conmigo y que va a ir delante de mí, como dice la palabra, como un poderoso gigante. Bendito sea Dios. La fuente del milagro casi nunca es lo que esperamos, y tengamos siempre presente eso. Dios no quiere que confundamos el instrumento con la fuente. Por eso Isaías declara y dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Cuando Abraham quiso ayudar a Dios con Agar, y que nació Ismael, aunque no era hijo de la promesa, él quiso ayudar a Dios. Él quiso ayudar a Dios. El milagro siempre viene por el camino de Dios y no por un atajo humano. Un milagro siempre viene por el camino de Dios y no por un atajo humano. Y eso tengámoslo siempre presente. ¿Por qué? Porque todo milagro tiene un orden. Todo milagro, hermano y hermana, tiene un orden. Dios, en primer lugar, da la orden. Dios da la orden en primer lugar. Dios da la promesa. Dios da la promesa. Y Dios demanda un paso de fe, que es, por lo general, para no decir que siempre, donde está el escollo, donde se para en algún momento el milagro que viene para nosotros, porque el milagro depende de la fe. El milagro, hermano y hermana, en tu vida depende de tu fe. Hablemos y podemos hablar de Ana en el primer libro de Samuel. Un milagro
¿Dependió de qué? De la fe. ¿Dependió de qué? Del quebrantamiento. Dependió, hermano y hermana, de decirle a Dios lo que ella anhelaba. Pidámosle a Dios ese milagro. Pero permítame decirle algo, que sea un milagro conforme al corazón de Dios. Porque si yo le digo a Dios, Señor, dame un carro, porque quiero ir a hacer tu obra, pero el Señor conoce lo más profundo que hay aquí y dice, no, a Guillermo no le voy a dar un carro porque ese no se va a ir a hacer la obra. Ese lo vamos a ver en esta playa, lo vamos a ver en aquella otra playa, lo vamos a ver en aquel hotel. Pidámosle a Dios un milagro conforme al corazón de Dios. Así, como bien les decía, lo vemos también en el libro de Génesis, en algo que estuvimos estudiando anteriormente en la vida de Israel, en la vida de Israel, en la vida de Jacob. Y todo esto, hermano, y ahora lo estamos viendo en la vida de Elías. Dios habla, porque Dios habla. Dios promete, porque Dios promete. Y Dios espera obediencia. Si andamos en desobediencia, muy difícilmente vamos a recibir o ver la mano y la gloria de Dios en nuestras vidas. El milagro nunca antecede a la fe. La fe activa el milagro. Y voy terminando. Cuando el arroyo se secó en la vida de Elías, Dios no se había ido, siempre estuvo allí. Cuando el arroyo se secó, Dios estaba moviéndose. Cuando el arroyo se secó, era que venía el milagro. Y ese milagro, hermano y hermana, no está atrás, está adelante. Espere usted el milagro. Espere usted el milagro. Hoy Dios nos dice que confiemos. Hoy Dios, hermano y hermana, nos dice que aunque no entendamos lo que estamos pasando, aunque no lo entendamos, debemos caminar. Aunque tengamos miedo, tenemos que caminar. Debemos caminar. Debemos obedecer, aunque el camino sea incómodo, porque el mismo Dios que permitió que el arroyo se secara, ya preparó la próxima provisión. Y la próxima provisión la vamos a ver la próxima semana, cuando Elías va a Sarepta, se encuentra con una viuda y todo lo que ya ustedes conocen, producto de la situación de ¿qué? De que él, a pesar de que el arroyo estaba seco, a pesar de que había sequedad en su vida, a pesar, hermano y hermana, de que no se pudo haber habido un momento, como bien les decía al principio, donde él no sintió nada, obedeció a Dios. Le hizo caso a Dios. Tuvo miedo, todos lo vamos a tener en algún momento. Tuvo situaciones difíciles, todos las vamos a tener en un momento. Se secó el arroyo en su vida, en algún momento el arroyo puede que esté seco en nuestras vidas. Pero no esperemos a abrir el tubo donde viene el agua. No. Esperemos que el agua venga de nuestro Padre Celestial, porque ese es el que realmente va a hacer que tu milagro se cumpla, hermano. Él es el único que va a hacer que usted pueda esperar ese milagro. ¿Cuánto va a durar? No sé. El Señor le habló a Habacuc y le dijo que lo escribiera en tablas. Escribe tu milagro, escríbelo. Escriba usted su milagro, hermano y hermana, para que el día que venga ese milagro,
usted le dé primeramente gloria a Dios y después dé testimonio de que el Dios en el que usted ha creído es el Dios de los milagros, de que el Dios en que usted ha creído, a pesar de que el arroyo se secó en tu vida, Él viene nuevamente con el rocío del cielo, con el agua del cielo, con el agua de la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, a nuevamente refrescar nuestras vidas, porque es muy duro vivir seco, es muy duro vivir seco. Y yo termino aquí, ahora sí, diciendo eso: no dejemos que el enemigo seque nuestras vidas, no dejemos que las circunstancias sequen nuestras vidas. Pidámosle a Dios que siempre Él, como habla en el libro de Juan, yo soy el agua de vida, que el que en mí viene nunca más tendrá sed. Que Dios les bendiga, amados y amadas. Reitero el agradecimiento a Dios, a mi hermano pastor Roberto, por la oportunidad, y a seguir adelante en el Señor. Y como dijo por allí alguien, ¿quién dijo miedo?